Los niños mártires tlaxcaltecas, primera parte. Hoy quiero valorar el tesoro de santidad que nuestros beatos Cristóbal, Antonio y Juan han aportado a la Iglesia peregrina en Tlaxcala y a la Iglesia Universal. A partir de 1492, la Iglesia Católica realizó una de las más grandes gestas de su ya 2 veces milenaria historia, la evangelización de Iberoamérica, un vastísimo territorio que abarcaba más de la mitad del continente americano. Dentro de esa magnífica gesta continental, la evangelización de México resultó ser uno de los capítulos más apasionantes, tanto por los evangelizadores como por los evangelizados, y todavía más por la intervención extraordinaria de Santa María de Guadalupe. Una pléyade de personajes egregios fueron arribando desde España al territorio del Tlahtolcayotl desde los inicios del siglo XVI, y en poco más de medio siglo habían realizado una empresa titánica, la implantación de la fe católica en un pueblo lleno de virtudes y en un enorme territorio que les cautivó a tal grado que le dieron el nombre de su propia patria. Los más conocidos de esos insignes personajes son los religiosos, especialmente los pertenecientes a las 3 primeras órdenes que vinieron a realizar una amplísima labor de evangelización: franciscanos, dominicos y agustinos. Igualmente insignes, aunque menos conocidos, son los papas, obispos, sacerdotes seculares y laicos, que también contribuyeron de modo muy importante a la implantación de la fe católica en México. Por otra parte, también los mexicanos nativos contribuyeron generosamente al éxito de la evangelización. Tuvieron el gran mérito de descubrir que aun cuando los españoles no comprendieron su admirable cultura y casi la destruyeron totalmente, les trajeron la fe completa que desde siglos antes ya presentían con penetrante intuición y quedó plasmada en su admirable tradición de los ancianos. Entre esa muchedumbre digna de ser estudiada, es importante reconocer a los que, tanto europeos como mexicanos, a la vuelta de los años han sido declarados por la Iglesia Católica como santos, beatos, venerables o siervos de Dios. Sin lugar a dudas, estos son los personajes más destacados de la historia de la Iglesia, pues son como su fruto maduro. Estos hombres y mujeres, después de una ardua lucha que duró toda su vida y en medio de las difíciles circunstancias históricas y sociales en que les tocó vivir, alcanzaron la plena identificación con Jesucristo. Cada uno de esos personajes estuvo sujeto a los defectos de todos los hombres de todas las épocas, pero fueron capaces de superar esas limitaciones para ponerse a la altura de la magnífica empresa que la providencia puso en sus manos: la evangelización de numerosos pueblos y de un enorme territorio, casi 4 veces más grande que la España de donde vino la fe católica a la Nueva España. Después de la primera evangelización en el conquistado Tlahtolcayotl, vino la implantación de la fe católica en el ya bien constituido virreinato de la Nueva España. Fue esta otra sorprendente gesta de la historia de la Iglesia, pues en apenas medio siglo prácticamente todos los pueblos de nuestro enorme territorio mexicano se habían convertido, dando lugar a lo que hoy llamaríamos una globalización cultural católica. En medio de numerosos avatares históricos, la sociedad novohispana continuó llena de vitalidad. El arte, la cultura y la vida diaria, en todas sus manifestaciones, continuaron siendo netamente católicas. Y todo ello con tal fuerza que la Nueva España fue durante todos estos años el país más importante de todo el continente americano. Los frutos de santidad en la Nueva España son incontables, y aun cuando todavía queda mucho por investigar, por ahora ya han sido canonizados, beatificados o están en estudio para ser proclamados como santos 40 de la época de la colonia y 49 mexicanos del México libre, 89 en total. De entre todos los hombres y mujeres de estas épocas que han sido reconocidos como santos, la Iglesia ha proclamado
que los primeros que dieron su sangre por Cristo en este continente americano han sido precisamente los beatos mártires tlaxcaltecas Cristóbal, Antonio y Juan, cuya fiesta diocesana celebraremos el próximo 23 de septiembre.